El millonario y la mendiga negra. Una historia de cambio y esperanza. La ciudad de Buenos Aires nunca duerme. Pero aquella noche, algo rompió su rutina de neones y murmullos encerrados en copas. En pleno centro, un restaurante de lujo rebosaba de luces doradas y trajes caros. Allí, entre el cristal y la plata, una escena insólita atrapó las miradas y congeló el tiempo. Un niño de apenas 8 años, Mateo, se plantó frente al millonario más codiciado de la ciudad, Renato, con una petición que lanzó un temblor en el aire. «¡Cásate con mi mamá!», gritó con la voz quebrada, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y valentía que helaba la sangre. Isabela, su madre, estaba sentada a unos pasos. Su figura, aunque impecable, parecía frágil. Sus manos temblaban. Un pasado oscuro acechaba en su sombra. Rodrigo, su ex, violento y despiadado, la perseguía con silencios que se rompían en gritos, dentro de esa vida que Mateo observaba con el nudo apretado en la garganta. Cada amenaza era una puñalada invisible que ella ocultaba. Pero el chico lo sentía. Se le hacía un vacío en el pecho que le quemaba y le endurecía la piel. En ese instante, la cámara del celular de un comensal capturó cada segundo. El grito de Mateo se convirtió en un rugido viral. Redes sociales explotaron. «El niño que desafió al poder con amor», titulaban sin exagerar. La escena se repitió miles de veces, desgarrando corazones. Renato, paralizado, con el ceño fruncido, miraba al pequeño como si un relámpago lo atravesara. La tensión electrizaba el aire. ¿Quién era ese pibe? ¿Qué hacía en ese lugar donde los problemas suelen ocultarse tras un brindis? El silencio ahí fue un golpe. Las miradas de los presentes se cruzaban en susurros cargados de shock y morbo. ¿Es real?, se preguntaban. El hielo en el cristal vibraba con un thriller desconocido para ese entorno habituado a la frialdad de las grandes fortunas. Isabela miraba al piso, evitando el choque de ojos, los labios apretados, la desesperación contenida como agua a punto de estallar. Era la mendiga negra de su propia historia, una mujer derrotada, perseguida, pero con una llama escondida bajo cenizas de temor. Mateo, con las manos sudorosas y temblorosas, parecía cargar el mundo encima, pero también un deseo feroz de cambiarlo. Ya no quería que su mamá sufriera. No más heridas invisibles ni amenazas que destrozaban el alma. Esa súplica en un salón plagado de lujo y sonrisas falsas fue un disparo de esperanza que cortó la piel del desprecio y la indiferencia. Y mientras la ciudad miraba desde abajo, desde las sombras de sus propios miedos y silencios, una pregunta se colaba en cada suspiro. ¿Qué haría Renato? ¿Sería capaz de ser el salvador de esta historia tan cruda y real? ¿O solo sería otro jugador en este juego oscuro, donde las cartas estaban marcadas? Un primer paso que parece imposible. Una ruptura entre mundos tan opuestos que sus ecos retumban más allá del lujo y la miseria, de la fuerza y la fragilidad. Aquí empieza la historia que cambiará todo. El relato de un niño cuya valentía temblaba como el último fuego en invierno. De una mujer que era mucho más que su pasado. De un hombre que tendría que decidir si lucha o se rinde. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah,
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se volvió denso, casi palpable, mientras todos los ojos se pegaban a la escena. Renato estaba atrapado en un torbellino de emociones. Allí estaba Mateo, con su voz temblorosa y su sinceridad desgarradora. Pero algo en su mirada, una chispa de desafío. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un ruido rompió el aire. Una explosión sorda hizo que el cristal de las ventanas temblara. Las llamas comenzaron a brotar por un lado del restaurante, como un monstruo hambriento, devorando la lujosa decoración en un instante. La gente gritó y la cena elegante se convirtió en un caos espantoso. Isabela, que había estado en un mar de ansiedad, ahora se encontraba completamente congelada. Su mirada fija en las llamas y su hijo. En un segundo, todo lo que conocía se desmoronó. Renato, paralizado por la sorpresa, sintió una urgencia apremiante. Corrió hacia Isabela, empujando a la multitud que intentaba huir. «¡Mateo!», gritó, mientras el chico se quedaba inmóvil, sus ojos atrapados en el fuego, incapaz de comprender la realidad de lo que sucedía. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «Mateo, ven aquí». Isabela apenas podía hablar. Su voz temblaba más que sus manos. Los rostros de los comensales eran máscaras de terror. Ya no eran ricos o famosos, solo seres humanos tratando de salvarse. La imagen de la madre y su hijo aislados en un mar de cuerpos empujando hacia la salida era desgarradora. Entonces, en medio del pánico, una figura emergió entre las llamas. Una mujer de cabello desordenado, vestida con ropas rasgadas, que corrió entre las mesas, gritando: «¡Ayuda! ¡Ayúdame!». La multitud se apartó a su paso, pero ella seguía gritando, hasta que sus ojos se encontraron con Isabela. Y entonces hubo un silencio, un instante de reconocimiento que cambió todo. Era Valeria, la hermana de Isabela, a quien había perdido de vista años atrás. La historia de ambas estaba impregnada de secretos familiares y traiciones. Isabela había huido de su vida anterior para escapar de su propia familia, de los horrores que la habían perseguido. Pero Valeria había sido el monstruo que ella había dejado atrás. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué te pasó?», Isabela preguntó, sus palabras entrecortadas y llenas de confusión. Todos, incluso el auge de las llamas, parecían retroceder al escucharla. «No es el momento para historias. Estás en peligro, Isabela. Vienen por ti, por Mateo», gritó Valeria, avanzando con desesperación. La imagen de la hermana abandonada, la traición en el aire, era más intensa que el calor de las llamas. Las miradas se cruzaron. El caos alrededor se desvaneció. Renato sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué traía consigo Valeria? ¿Qué había hecho para que su hermana temiera tanto? El destello de las llamas iluminaba los rostros asustados. Isabela no sabía si confiar en su hermana o huir, pero una inercia poderosa la mantenía en su lugar. Mateo, todavía aturdido, miraba a su madre, luego a Valeria, incapaz de comprender cómo esos lazos familiares podían estar tan enredados. La pregunta en su mente era clara: ¿quién estaba realmente a salvo? Mientras sonaban los gritos y los pasos de los que intentaban salir, la conexión entre las tres almas se volvía un campo de batalla. Isabela debía decidir si aceptar la ayuda de Valeria o rechazar a quien había jurado no volver a ver. Era un verdadero juego de fuego, uno que no solo amenazaba con quemar un restaurante,
sino con consumir todos sus secretos. El mundo en su tumulto esperaba su respuesta, y afuera la vida continuaba sin saber la tormenta que se avecinaba. Todo el mundo creía conocer la historia de Isabela, pero la verdad estaba a punto de revelarse, y sería más devastadora de lo que cualquiera podría imaginar. Isabela miraba a Valeria, entre las llamas y el miedo. La urgencia de su hermana era palpable, un grito de auxilio en un mar de caos. La vida de ambas se había tejido con secretos, pero ese momento era demasiado peligroso para pensarlo. El fuego rugía como un animal hambriento. Isabela sintió cómo el tiempo se detuvo, cómo toda la habitación se sumió en una especie de suspenso. ¿Qué está pasando, Valeria? Su voz era un hilo, apenas audible. Ellos vienen por ti. No me hagas perder tiempo, tú y el niño. ¡Salgan de aquí ya! Valeria grita. Su desesperación contrasta con el horror que vivía, hasta que su mirada se detiene en un punto. En la entrada del restaurante, una figura masculina emergió de las sombras, alto, con un traje oscuro y una expresión dura. La mirada fija en Isabela. El corazón de ella dio un vuelco en su pecho. Era Rodrigo, su exmarido, el hombre del que había huido. Los ojos de Valeria se ampliaron, reconociendo al intruso. No puede ser. El caos se apoderaba de sus voces. La multitud, ahora completamente en pánico, corría hacia las salidas, pero las llamas se extendían, como si buscaran devorar cada rincón del lugar. ¡Rodrigo!, Isabela gritó, la voz llena de miedo y rabia. Las llamas iluminaban la oscuridad, dando un brillo inquietante a la escena. ¿Qué haces aquí? La pregunta resonó en el aire tenso. ¿Acaso su pasado la había alcanzado en el momento más vulnerable? Vine por ti y por lo que es mío, dijo él, caminando lentamente, puntualizando cada palabra. La mirada de Rodrigo se posó en Mateo, que ahora temblaba junto a su madre, incapaz de comprender. No, te dije que no te quiero volver a ver. Isabela se lanzó hacia adelante, pero el sonido de una explosión más fuerte que la anterior la detuvo en seco. Uno de los grandes candelabros se estrelló al suelo, esparciendo cristales como cristales, y distintas partes del restaurante comenzaron a ceder. «¡Rápido! ¡Ven aquí!». La voz de Renato resonó entre la multitud. Se aferra a la mano de Mateo, mientras intenta cubrir a Isabela. «¡Salgamos de aquí!». Pero, Rodrigo. Isabela estaba paralizada. Su corazón se debatía entre escapar y confrontar a la pesadilla que la asediaba. «Isabela, ven». Rodrigo la llamó. Su voz era como un imán. «No puedes escapar de mí. He estado buscando a Mateo por mucho tiempo. Su lugar está conmigo». El horror se transformó en una revelación brutal. Su mente se nubló, los recuerdos de las noches llenas de gritos y miedo volvían a su memoria. «Nunca tocarás a mi hijo», gritó Isabela, su valentía resurgiendo. Pero sus palabras se perdieron entre el alboroto. La masa de gente, cada vez más aterrorizada, pareció engullir su grito. De repente, algo más impactante ocurrió. Entre el griterío, una figura más apareció, esta vez del otro lado del restaurante. Era un hombre que Isabela reconoció con horror. Un ex socio de Rodrigo, conocido por su afán de venganza. Con una mirada desafiante, él arrojó una pequeña bolsa al suelo. Un destello de luz seguido de un fuerte estallido. La explosión sacudió el lugar. Isabela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies y los gritos se transformaron en un eco lejano. Fue como si su vida hubiera sido arrancada de un tirón. El aire se volvió espeso. El humo empezó a embriagar todo, ocultando rostros, traiciones y la desesperación.
En ese instante, todo se torció. Cuando el polvo se asentó, Isabela se encontraba sentada en el piso, mirando a su alrededor. Las llamas aún rugían, la gente corría, pero un silencio opaco la envolvía. Valeria, Rodrigo, Renato, Mateo. Imágenes de ellos flotaban en su mente. Había perdido la noción del tiempo. El caos se había transformado en un calidoscopio de confusión. Justo en ese instante, una risa profunda y resonante quebró la tensión. Un cuando familiar, uno que había creído haber dejado atrás. Lo que parecía una pesadilla se volvía extremadamente real. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? La trama que había creído conocer se estaba desmoronando, revelando una red de mentiras y traiciones. Isabela solo podía pensar en una cosa. Todo lo que creía saber estaba a punto de tambalearse. ¿Podría hacer frente a la verdad que había permanecido oculta? El fuego ya no era lo único que amenazaba consumirla. Isabela se sentó en el suelo. El caos la rodeaba como un monstruo. Las llamas seguían devorando el lugar, pero un silencio pesado la envolvía. La gente corría gritando, pero ella sentía que el tiempo se había detenido. El miedo inundaba su corazón, y la imagen de Rodrigo, su exesposo, se dibujaba cada vez más nítida en su mente. ¿Qué está pasando?, se repetía, incapaz de procesar la realidad que la rodeaba. Entonces, un grito desgarrador resonó en medio del caos. «¡Mamá, ayúdame!». Mateo estaba atrapado entre las mesas. Su pequeño cuerpo parecía un faro de terror en un mar de confusión. Isabela se levantó de un salto. El instinto materno la empujó hacia él, aún con el pulsar del fuego como telón de fondo. «¡Mateo!», gritó, pero las llamas ahora parecían seguirla, como si quisieran consumir todo a su paso. Mientras corría hacia su hijo, una sombra se alzó entre el humo. Era Valeria, con el rostro desencajado, sus ojos llenos de pánico. «¡Isabela, no!», gritó antes de ser interrumpida por una explosión más cerca. El suelo tembló, y una parte del techo se desplomó. Isabela sintió que el mundo se deshacía, y el aire se llenó de escombros y cenizas. «Valeria, sal de aquí», le gritó, casi en un susurro, mientras intentaba llegar a Mateo. La miedo y la desesperación se reflejaban en los rostros de quienes aún estaban ahí, miradas perdidas entre el horror. Entonces un nuevo sonido atrajo su atención. Era una risa, profunda y burlona. Isabela se dio vuelta, y el corazón le dio un vuelco. Un hombre alto y delgado estaba en la entrada, con una sonrisa escalofriante. No era Rodrigo, era un viejo conocido, un hombre que había pertenecido a la vida de su hermano. «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó Isabela, recelosa. «Yo solo vine a comprobar que todo estuviera en orden, y parece que he llegado justo a tiempo», dijo con un aire de superioridad. A su alrededor, el ambiente se crispó. La gente murmuraba, se preguntaban quién era ese tipo que parecía disfrutar el caos. Mateo, todavía paralizado, miró a su madre con ojos grandes y asustados. «¿Quién es?», preguntó, su voz un hilo frágil. Isabela decidió que no podía dejar que la situación empeorara. «Javier, esto no es un juego. Lárgate de aquí». Sus palabras fueron un intento de retomar el control, pero Javier soltó una risa burlona que retumbó en el lugar. «¿De verdad crees que puedes escapar de mí?». Hizo una pausa, disfrutando de la incertidumbre que creaba. «No solo he venido a verte, Isabela, he venido a reclamar lo que es mío». Isabela sintió que su estómago se revolvía. La relación entre ella y su hermano siempre había sido complicada.
una mezcla de secretos y traiciones, una herencia que nunca quiso, pero que había seguido persiguiéndola. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Quiero lo que me pertenece, lo que Rodrigo no pudo quitarme, el legado de nuestro padre», dijo con un destello de locura en los ojos. Isabela se sintió enferma. La verdad la golpeó como un puñetazo. Su padre había dejado secretos, dinero y un pasado que los unía y los separaba a la vez. ¿Javier estaba dispuesto a todo? «Esto no es tu momento, no en medio de todo esto», gritó Isabela, viendo a Valeria retroceder. La traición y la historia de su familia se desplegaban como llamas listas para consumirlas. Las miradas de los comensales, ahora abandonadas y aterrorizadas, se mezclaban con las de aquellos que conocían el oscuro pasado. «Todo este tiempo has vivido en una mentira», continuó Javier, cruzando la sala. «Es hora de que enfrentes quién eres realmente. La mendiga negra de tu historia nunca se irá». Fue como si un chispazo encendiera el aire. Isabela se dio cuenta de que no solo luchaba por su vida y la de su hijo, se estaba enfrentando a una verdad que preferiría haber mantenido oculta. La habitación se llenó de humo y susurros de lo que una vez creyeron ser realidad. «Luis, dame el dinero», gritó Javier, buscando en el caos a un cómplice en la multitud. «El legado es mío y nadie se interpondrá, ¿verdad?». Pero en ese momento, otro estallido sacudió el lugar y la risa de Javier se detuvo en seco. Era como si las llamas estuvieran a punto de devorar no solo el restaurante, sino todos los secretos que habían estado ocultos durante años. Isabela, con un corazón latiendo ferozmente, entendió que todo estaba a punto de cambiar. ¿Podría enfrentar a Javier y sus mentiras? ¿Podría salvar a Mateo mientras las llamas levantaban un velo sobre el pasado? El tiempo se desvanecía y la verdad pendía sobre sus cabezas, lista para estallar y consumir cada rincón de su vida. En un rincón del caos, una respuesta aguardaba, y ya no había vuelta atrás. Isabela se sentó en el suelo. El caos la rodeaba como un monstruo. Las llamas seguían devorando el lugar, pero un silencio pesado la envolvía. La gente corría gritando, pero ella sentía que el tiempo se había detenido. El miedo inundaba su corazón, y la imagen de Rodrigo, su ex esposo, se dibujaba cada vez más nítida en su mente. «¿Qué está pasando?», se repetía, incapaz de procesar la realidad que la rodeaba. Entonces, un grito desgarrador resonó en medio del caos. «¡Mamá, ayúdame!». Era Mateo, atrapado entre las mesas. Su pequeño cuerpo parecía un faro de terror en un mar de confusión. Isabela se levantó de un salto. El instinto materno la empujó hacia él, aún con el rugido del fuego de telón de fondo. «¡Mateo!», gritó, pero las llamas comenzaban a seguirla, como si quisieran consumir todo a su paso. Mientras corrió hacia su hijo, una sombra se alzó entre el humo. Era Valeria, con el rostro desencajado, sus ojos llenos de pánico. «Isabela, no», gritó antes de ser interrumpida por otra explosión cercana. El suelo tembló y una parte del techo se desplomó. Isabela sintió que el mundo se deshacía y el aire se llenaba de escombros y cenizas. «Valeria, sal de aquí», le gritó, casi en un susurro, mientras intentaba llegar a Mateo. La miedo y la desesperación se reflejaban en los rostros de quienes aún estaban ahí, miradas perdidas entre el horror. En ese instante, un nuevo sonido atrajo su atención. Era una risa, profunda y burlona. Isabela se dio vuelta y su corazón dio un vuelco. Un hombre alto y delgado estaba en la entrada, con una sonrisa escalofriante. No era Rodrigo, era Javier, el hermano de Rodrigo. «¿Qué?
¿Haces aquí, Javier?, preguntó Isabela, recelosa. Vine a comprobar que todo estuviera en orden, y parece que he llegado justo a tiempo, dijo con un aire de superioridad. La gente murmuraba, observando asustada al extraño que parecía disfrutar el caos. Mateo, todavía paralizado, miró a su madre con ojos grandes y asustados. ¿Quién es?, preguntó, su voz un hilo frágil. Isabela decidió que no podía dejar que la situación empeorara. Javier, esto no es un juego. Lárgate de aquí. Pero Javier soltó una risa burlona que resonó en el lugar. ¿De verdad crees que puedes escapar de mí? No solo he venido a verte, he venido a reclamar lo que es mío. Isabela sintió que su estómago se revolvía. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz apenas un susurro. Javier dio un paso adelante. Quiero lo que me pertenece, lo que Rodrigo no pudo quitarme, el legado de nuestro padre. El aire se volvió frío, y el miedo se filtró en cada rincón. Isabela no supo qué pensar. La relación entre ella y su familia siempre había estado marcada por la locura y el caos, pero nunca había esperado que todo colapsara tan rápidamente. ¿Qué legado? ¿De qué hablas?, preguntó con un temblor en la voz. Javier sonrió, y el brillo en sus ojos le hizo sentir un escalofrío. Tus secretos son míos, el dinero, la propiedad y Mateo. Un grito desgarrador cortó el aire. Isabela se volvió y vio a Mateo luchando entre las mesas, su pequeño rostro pálido de terror. «¡Mamá!», gritó nuevamente. La urgencia se convirtió en una ola de desesperación, y su corazón se rompió. «No, no dejaré que lo toques», gritó Isabela, mientras corría hacia su hijo. Sin embargo, un súbito estallido sonó mucho más cerca, y el restaurante entero tembló. Isabela cayó al suelo, cubierta de miedo y polvo. Y de repente, cuando el caos parecía alcanzar su punto máximo, un bombazo se escuchó desde la parte trasera del restaurante. La minusvalía se detuvo y todos miraron hacia donde el ruido había surgido. Un grupo de hombres desconocidos, con máscaras y armados, irrumpieron en la escena. «¡Atrápenlos! ¡No dejéis que se escapen!», gritó uno de ellos, mientras los demás comenzaban a arrastrar a los comensales en direcciones opuestas. Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones y un grito se ahogó en su garganta. Javier se acercó a ella, una mirada ansiosa de necesidad en sus ojos. «Esto es más grande de lo que pensábamos. No solo soy yo quien te persigue», dijo, y en su voz había un eco de desesperación. «La familia no es lo que parece, Isabela. Tu vida está en peligro». Isabela miró a Javier, a sus ojos llenos de un dolor que parecía real. ¿Qué estaba sucediendo? Todos los recuerdos y secretos se arremolinaban en su mente. Había algo más en juego, algo que nunca había considerado. Las llamas y el caos rodeaban, pero su verdad era aún más devastadora. «Mateo», gritó, y cuando sus ojos se encontraron, algo dentro de ella hizo clic. Esa mirada, esa conexión, no solo era su hijo. En su interior, un nuevo miedo creció, y no tenía tiempo para detenerse a pensar. La verdad estaba al borde de revelarse, y cuando los hombres enmascarados se acercaban, Isabela sintió una mezcla de terror y determinación. Su familia, su hijo, todo lo que había creído estaba en la cuerda floja. Mientras el humo espeso llenaba sus pulmones, una sola pregunta surgió en su mente. ¿Podría enfrentarse a la verdad antes de que la consumiera por completo? Isabela se sentó en el suelo. El caos la rodeaba como un monstruo. Las llamas seguían devorando el lugar, pero un silencio pesado la envolvía. La gente corría gritando, pero ella sentía que el tiempo se había detenido. El miedo inundaba su corazón,
y la imagen de Rodrigo, su ex esposo, se dibujaba cada vez más nítida en su mente. ¿Qué está pasando?, se repetía, incapaz de procesar la realidad que la rodeaba. Entonces, un grito desgarrador resonó en medio del caos. «¡Mamá, ayúdame!». Era Mateo, atrapado entre las mesas. Su pequeño cuerpo parecía un faro de terror en un mar de confusión. Isabela se levantó de un salto. El instinto materno la empujó hacia él, aún con el rugido del fuego de telón de fondo. «¡Mateo!», gritó, pero las llamas comenzaban a seguirla, como si quisieran consumir todo a su paso. Mientras corrió hacia su hijo, una sombra se alzó entre el humo. Era Valeria, con el rostro desencajado, sus ojos llenos de pánico. «¡Isabela, no!», gritó, antes de ser interrumpida por otra explosión cercana. El suelo tembló, y una parte del techo se desplomó. Isabela sintió que el mundo se deshacía, y el aire se llenaba de escombros y cenizas. «Valeria, sal de aquí», le gritó, casi en un susurro, mientras intentaba llegar a Mateo. El miedo y la desesperación se reflejaban en los rostros de quienes aún estaban ahí, miradas perdidas entre el horror. En ese instante, un nuevo sonido atrajo su atención. Era una risa, profunda y burlona. Isabela se dio vuelta y su corazón dio un vuelco. Un hombre alto y delgado estaba en la entrada, con una sonrisa escalofriante. No era Rodrigo, era Javier, el hermano de Rodrigo. «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó Isabela, recelosa. «Vine a comprobar que todo estuviera en orden, y parece que he llegado justo a tiempo», dijo con un aire de superioridad. La gente murmuraba, observando asustada al extraño que parecía disfrutar el caos. Mateo, todavía paralizado, miró a su madre con ojos grandes y asustados. «¿Quién es?», preguntó, su voz un hilo frágil. Isabela decidió que no podía dejar que la situación empeorara. «Javier, esto no es un juego. Lárgate de aquí». Pero Javier soltó una risa burlona que resonó en el lugar. «¿De verdad crees que puedes escapar de mí? No solo he venido a verte, he venido a reclamar lo que es mío». Isabela sintió que su estómago se revolvía. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz apenas un susurro. Javier dio un paso adelante. «Quiero lo que me pertenece, lo que Rodrigo no pudo quitarme, el legado de nuestro padre». El aire se volvió frío y el miedo se filtró en cada rincón. Isabela no supo qué pensar. La relación entre ella y su familia siempre había estado marcada por la locura y el caos, pero nunca había esperado que todo colapsara tan rápidamente. «¿Qué legado? ¿De qué hablas?», preguntó con un temblor en la voz. Javier sonrió, y el brillo en sus ojos le hizo sentir un escalofrío. «Tus secretos son míos, el dinero, la propiedad y Mateo». Un grito desgarrador cortó el aire. Isabela se volvió y vio a Mateo luchando entre las mesas, su pequeño rostro pálido de terror. «¡Mamá!», gritó nuevamente. La urgencia se convirtió en una ola de desesperación, y su corazón se rompió. «No, no dejaré que lo toques», gritó Isabela, mientras corría hacia su hijo. Sin embargo, un súbito estallido sonó mucho más cerca y el restaurante entero tembló. Isabela cayó al suelo, cubierta de miedo y polvo. Y de repente, cuando el caos parecía alcanzar su punto máximo, un bombazo se escuchó desde la parte trasera del restaurante. La minusvalía se detuvo, y todos miraron hacia donde el ruido había surgido. Un grupo de hombres desconocidos, con máscaras y armados, irrumpieron en la escena. «¡Atrápenlos! ¡No dejéis que se escapen!», gritó uno de ellos, mientras los demás comenzaban a arrastrar a los comensales en direcciones opuestas. Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones y un grito se ahogó en su garganta.
Javier se acercó a ella, una mirada ansiosa de necesidad en sus ojos. Esto es más grande de lo que pensábamos, no solo. Soy yo quien te persigue, dijo, y en su voz había un eco de desesperación. La familia no es lo que parece, Isabela. Tu vida está en peligro. Isabela miró a Javier, a sus ojos llenos de un dolor que parecía real. ¿Qué estaba sucediendo? Todos los recuerdos y secretos se arremolinaban en su mente. Había algo más en juego, algo que nunca había considerado. Las llamas y el caos rodeaban, pero su verdad era aún más devastadora. Mientras las puertas se cerraban y el terror reinaba, Javier le dijo algo que heló la sangre de Isabela. Mateo no es tu hijo, es hijo de Rodrigo. El impacto de esas palabras levantó un nudo en su garganta, y la verdad salió disparada como una flecha. Isabela se quedó congelada. Las palabras viajaron a través de su mente, rebote tras rebote. Eso cambiaría todo. El suelo tembló y el aire se volvió irrespirable. ¿Era posible? ¿Todo había sido una mentira? Su vida, sus decisiones. Todo se desmoronó, y mientras el caos continuaba, su única pregunta era la misma. ¿Qué más había perdido? Isabela se quedó paralizada. Las palabras de Javier la golpearon como un rayo. ¿Mateo no es mi hijo? Su corazón se encogió, y todo su mundo comenzó a desplomarse. Inhallable e irreal, esa idea creció en su mente, llenándola de caos y confusión. Las llamas rugían a su alrededor, pero el verdadero fuego era el que ardía en su pecho. No, eso no puede ser verdad, gritó, retrocediendo. Mateo seguía atrapado entre las mesas, y su grito resonó de nuevo. Mamá. Al escucharlo, el impulso de salvarlo arrasó con todo el dolor. Sin embargo, el horror de lo que Javier había dicho continuaba rebotando en su mente. ¿Cierto o no, tú solo has sido una madre de pacotilla? Lo sabes, Isabela. Nunca has querido enfrentarte a la verdad. Tu vida ha sido un engaño, dijo Javier. Su aire burlón resuena en el caos. Isabela sintió un poderoso nudo en su garganta. El ambiente era irrespirable. «Basta», gritó, en parte por él, y en parte para ahogar el eco de sus propias dudas. Se lanzó hacia Mateo. Las llamas abrían un camino ardiente a su alrededor. Pero cuando casi lo alcanzó, una poderosa risa masculina, distinta a la de Javier, resonó detrás de ella. Isabela se giró y lo vio. Un hombre con una chaqueta de cuero y una sonrisa siniestra se acercaba entre las sombras. La multitud se apartaba como si fuera un monstruo que salía del fondo de la oscuridad. Era Rodrigo, su exmarido, pero había algo diferente en él, algo más oscuro. «Buscabas esto, Barling», dijo Rodrigo, levantando una pequeña caja de seguridad. Isabela apenas podía respirar. La expresión de Rodrigo era de triunfo, como si todo estuviera bajo su control. «¿Qué has hecho? Dame a Mateo». Isabela estaba dispuesta a empujarlo, pero la mirada de Rodrigo la detuvo. «No, yo soy el que tiene el control aquí, y hoy voy a recuperar lo que es mío». Mientras las llamas crecían más fuertes, Mateo se encogía entre las mesas, y la cólera de Isabela alcanzó su punto máximo. «Esto no tiene que ser así. Suéltalo, Rodrigo. Te lo pido», trató de razonar. Pero Rodrigo solo se burló, y con un gesto hizo que varios de sus hombres avanzaran. «Llevadlo», gritó, y en un instante 3 tipos grandes comenzaron a arrastrar a Mateo. Isabela sintió que su corazón se escurría entre sus manos. «No, suéltalo», gritó, pero no había tiempo, como si de un espectáculo se tratara. Todo giraba en torno a la tragedia que se estaba desarrollando. Sin embargo, cuando uno de los hombres de Rodrigo tocó a Mateo, el pequeño se retorció y gritó con todas sus fuerzas. En ese momento, la caja que sostenía a Rodrigo se abrió.
Un chorro de luz iluminó el área, y lo que salió hizo temblar las paredes. Una explosión inminente. El segundo en el que todos quedaron paralizados. Las llamas, anteriormente omnipotentes, retrocedieron ante un brillo intenso que envolvió la habitación. En una fracción de segundo, Isabela vio a su hermano, el viejo amigo de Rodrigo que había creído muerto en un accidente hace años. «¡Andrés!», gritó, su voz llena de incredulidad. Pero no había tiempo para reconectar. El caos se tornó absoluto. La luz iluminó la escena mientras la explosión resonaba, llevándose todo a su paso. Isabela sintió que el universo se rompía bajo sus pies. Nadie, incluida ella, tenía idea de hasta dónde llegaría la verdad detrás de aquella caja. La habitación comenzó a desmoronarse, y los gritos de horror llenaron el aire. Isabela se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás había comprendido. No solo se trataba de un exmarido y sus venganzas. Todo su pasado estaba enredado en un oscuro legado de traiciones. ¿Qué secretos ocultaba realmente la familia? Y ante los escombros, la imagen de Mateo atrapado quedó grabada en su mente. Cuando los restos del restaurante se desplomaban, Isabela sabía que tenía que actuar. Pero ¿cómo enfrentaría todo aquello? La revelación de Javier se deslizó como un veneno en sus venas. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Y qué es lo que había estado ocultando? El desenfreno del fuego se llevaban las respuestas. Pero una pregunta aún persistía. ¿Podría llegar a descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Isabela se quedó completamente paralizada. Las palabras de Javier resonaron en su mente, como un eco lejano. «Mateo no es mi hijo». La verdad la ahogaba. El aire se tornaba denso, casi pesado. Las llamas que ardían a su alrededor parecían ser un mero reflejo de lo que sucedía en su pecho, un fuego interno que amenazaba con consumirla. «No, eso no puede ser», gritó. Su voz emergía quebrada y llena de desesperación. Pero el horror no se detenía. Mientras se lanzaba hacia donde Mateo, el temblor de sus piernas le recordó que cada paso era una batalla. Las llamas danzaban en el aire, pero el terror que sentía era mucho más brillante. «¡Mateo!», gritó de nuevo, viendo su pequeño cuerpo luchando entre las mesas. Un instante en que el tiempo se detuvo. La escena era un mundo en llamas, su hijo, atrapado, y su corazón desbordado de angustia. Las imágenes de todo lo que pensaba que sabía sobre él, sobre sí misma, se desvanecían. Fue entonces cuando todo se descontroló. Una figura emergió entre el humo y las sombras con un grito ensordecedor. Isabela se giró y vio a Rodrigo, su exmarido. Pero esta vez no solo era él. Detrás de Rodrigo, un hombre de aspecto formidable que exhibía una sonrisa siniestra, parecía sacado de sus peores pesadillas. «Esto es lo que buscabas, cariño», dijo Rodrigo, levantando un pequeño dispositivo en su mano. «No». Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Comprendió que no era solo una amenaza física. Un pánico profundo la invadió. «¡Suelta a Mateo!», gritó. Su voz fue un grito de madre, pero cada palabra se ahogaba en el humo. «Luis, hazlo», ordenó Rodrigo, y en ese instante los hombres de su grupo se lanzaron hacia Mateo. Isabela sintió que el tiempo se congelaba. Mientras ellos se acercaban, un rugido explosivo sonó en la distancia y todo se precipitó en una ráfaga de caos. Una explosión simultánea resonó cerca, haciendo temblar las paredes del restaurante. En una fracción de segundo, un contragolpe de aire empujó a todos hacia atrás, y el fuego se encendió, envolviendo la habitación en una tempestad de llamas. La explosión había sido lo que ni ella ni Rodrigo habían anticipado. Isabela cayó al suelo. El caos se desató a su alrededor.
El humo era espeso, llenando sus pulmones con cada laberinto de su pánico. Se arrastró, buscando a Mateo, pero la confusión la rodeaba como un monstruo. Escuchó gritos, pero no de su hijo. Eran gritos de terror, de la multitud atrapada en el fuego. Y allí, entre las llamas, un destello de luz parecía orientarla. En su mente, las piezas comenzaron a encajar de forma aterradora. No era solo la vida que había dejado atrás. Todo en su vida estaba entrelazado con secretos que nunca imaginó. Antes de que pudiera absorber por completo esa revelación, un hombre salió del humo. Era un desconocido, su rostro cubierto, pero la intensidad en sus ojos era palpable. «Isabela, ven aquí», gritó, y aunque ella no podía ver claramente, sintió un extraño reconocimiento en su voz. El caos y la confusión se multiplicaron en un instante, y los gritos se convirtieron en un coro ensordecedor. «¡Mateo!». El temor en su pecho se intensificó. Corría en su dirección con el corazón palpitante. Encontró al niño en un rincón, su pequeño cuerpo temblando. Pero antes de que pudiera llegar, una voz resonó detrás de ella. «Es una traidora». Era Javier, furioso, señalando a Rodrigo. «Todo es su culpa. No podía dejar que lo hicieras». Su mirada se centró en Isabela, llena de rencor y dolor. «Tú eres la razón de todo, la razón por la cual estoy aquí. Esta familia es un desastre». Isabela sintió que el nudo en su garganta se intensificaba. «No, Javier, no en este momento». Pero su súplica se perdió en el caos. Las llamas comenzaban a devorar más y más terreno, y el tiempo se desplazaba hacia un punto crítico. «Mateo, ven aquí». Isabela estiró la mano. El aire se tornaba cada vez más irrespirable, y nunca había sentido tal impotencia. Mientras luchaba por acercarse a su hijo, sintió que la realidad se desmoronaba, pero lo que nadie esperaba estaba a punto de revelarse. En el momento más violento de la explosión, un grito desgarrador emergió de entre todos los demás. Una mujer, cubierta de cenizas, apareció de entre los escombros. «Mateo es mi hijo», gritó. Su voz resonante cortó el aire. Isabela se congeló. Era Valeria, con los ojos llenos de algo que no podía descifrar. Todo había cambiado en un segundo, y un nuevo giro aterrador había comenzado. Isabela se dio cuenta de que tal vez todo lo que había creído saber, toda su vida, estaba por ser reescrito. ¿Era posible que Mateo no solo fuera su hijo, como siempre había pensado? Mientras el incendio rugía y las secuelas del caos se desarrollaban, el único pensamiento que atravesó su mente fue: ¿quién era realmente Mateo y quién era ella en la historia de su vida? Isabela se quedó paralizada. Las palabras de Valeria la sacudieron como un rayo. «Mateo es mi hijo», resonaron en su mente, pesadas como plomo. Todo su ser se volvió un torbellino de emociones. «¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser verdad», gritó, su voz entrecortada por la confusión y el miedo. Mateo, entre las mesas, observaba la escena con esos grandes ojos asustados que la desgarraban por dentro. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, su pequeño cuerpo temblando de terror. Isabela, con el corazón en un puño, no sabía qué responder. Mientras las llamas lamían las paredes del restaurante, todo lo que creía estaba en jaque. Valeria apretó los dientes. Su mirada desesperada era un cruce de determinación y miedo. «Lo sé por qué». La voz de Valeria se cortó. Una explosión cercana sacudió el lugar y la sala se llenó de un humo espeso y oscuro que se coló por cada rincón. Isabela luchaba por ver más allá de la confusión. Rodrigo apareció de nuevo, su rostro surcado por una mueca de satisfacción. «Esto es un bello espectáculo, ¿no?», dijo,
sus ojos brillando siniestramente. Pero algo en su mirada cambió. En el caos, un destello de luz capturó su atención. «No puede ser, él está aquí», murmuró casi para sí mismo. Isabela sintió que su corazón se detenía. En ese momento, un estruendo superior a cualquier otra explosión resonó y el sonido de la madera crujió. El restaurante comenzó a desmoronarse a su alrededor. «Mateo, ven», Isabela gritó. Pero las llamas se arremolinaban entre ellos, y no había tiempo. Un destello cegador la hizo cerrar los ojos, y cuando los abrió nuevamente, la escena era un torbellino. Un hombre alto, que había estado en la entrada, se acercó rápidamente mientras el lugar se tambaleaba. Su rostro, cubierto por una máscara negra, tenía un aire de familiaridad. «Isabela», gritó, y su voz rompió por un instante el bullicio. «Soy yo, Nicolás». Isabela sintió que su mundo se sacudía. Nicolás, su primer amor. ¿Qué hacía él aquí? Creía que había dejado atrás todo eso. La relación, la familia, los secretos. Pero este no era un momento para los recuerdos. El caos estaba alcanzando su clímax. Mientras corría hacia Mateo, el ruido de las llamas se multiplicaba. Un grito estremecedor atravesó el aire. «¡Mamá!». El tiempo se desvaneció en ese instante. Rodrigo, Valeria y Nicolás estaban tras de ella, pero tenía que salvar a Mateo. Sin pensar, se lanzó al frente. Un grupo de hombres de Rodrigo se acercaba, y ella sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. En medio de ese infierno, Nicolás se plantó frente a ella, decidido. «No, tú no lo tocarás», y en un alarde de valentía, empujó a uno de los hombres de Rodrigo hacia atrás. Pero en un giro inimaginable, uno de ellos sacó un arma. «No te atrevas, Nicolás». La habitación se llenó de gritos, el estruendo de una explosión vibrando de nuevo en el aire. «Esto no es tu lugar, Rodrigo. Nunca deberías haberlo hecho», gritó Valeria. Su voz se mezclaba con el caos, cada palabra una carga. Esas palabras parecían resaltar una verdad oculta. Con un destello de comprensión, Isabela vio un pequeño objeto caer de la chaqueta de Rodrigo al suelo, un amuleto familiar, un símbolo que había visto antes. Y algo en su interior estalló. «Valeria, el amuleto. Ese es el mismo que tenías en la infancia». Rodrigo se quedó inmóvil, el horror en su rostro inigualable. «No, eso no puede ser». Su voz temblaba, el aire se volvió pesado. Y en ese momento crítico, un disparo resonó. Todo se detuvo. La sangre de Isabela se heló. Nicolás cayó al suelo, y con su caída la verdad se desnudó. «Eras el hijo de Rodrigo. Yo no lo sabía». Las palabras se aferraron en su garganta como un nudo. La revelación fue un golpe brutal que cambió la narrativa. El mundo a su alrededor se desvanecía. ¿Era posible que él siempre hubiera estado ligado a ella de esa manera? Todo lo que había vivido se fue de un soplo, y las llamas detrás de ella crecían como un monstruo devorador. ¿Qué significaba eso para Mateo? ¿Era realmente el hijo de Rodrigo? Isabela sintió que el aire se le escapaba. Detrás de ella, la figura de Rodrigo empezó a acercarse, su risa burlona resonando en sus oídos. «Esto es solo el comienzo, querida Isabela. La verdad siempre sale a la luz. En medio del caos, la revelación final pendía en el aire». Mientras el destino de todos ellos se desmoronaba, Isabela no sabía qué esperar. ¿Sobrevivirían a este fuego? ¿O sería el fin de todo? El tiempo se detuvo. Las llamas crepitaban, y el horror del pasado atizando el presente la abrumaba. Sus sentimientos eran un caos desgarrador. En medio de la calamidad,
La única pregunta que se alzaba era, ¿podría encontrar la verdad en la vorágine del fuego antes de que todo se consumiera? Isabela se quedó de pie, entre el caos, con el calor de las llamas asfixiándola. Rodrigo se acercaba, cada paso una amenaza palpable, pero un grito desgarrador de Mateo la ancló a la realidad. «Mamá, ayúdame». Su pequeño estaba acorralado, y el tiempo parecía congelarse en ese instante. Miedo, desesperación, todo en su piel, arrastrándose por su cuerpo. «¡Mateo!». Isabela corrió. Sus pies apenas tocaban el suelo. Las mesas ardían, el humo la envolvía, pero no podía detenerse. La imagen de su hijo atrapado la guiaba. Rodrigo se detuvo. Su sonrisa burlona era un eco de una vida pasada que ella había tratado de olvidar. «¿A dónde crees que vas? ¡Eres mío!», gritó, su voz cortante como un cuchillo. Isabela sintió la rabia burbujear dentro de ella, un fuego que rivalizaba con el que consumía el lugar. «¡Nunca lo tocarás!». El golpe de la verdad la atravesó como un rayo. Había estado huyendo de su pasado, pero ahora, ese pasado la había alcanzado. Su vida, sus decisiones, toda su realidad se tambalearon a su alrededor. «Mateo es mi hijo», gritó, cada palabra un ladrillo que levantaba un muro entre ella y Rodrigo. Valeria, la hermana de Isabela, apareció por el humo. «Isabela, hay que sacar a Mateo». Su voz estaba llena de pánico. «Rodrigo no está solo. Necesitamos salir de aquí ahora». La urgencia y el miedo de Valeria resonaron en el aire. Isabela asintió, sintiendo cómo su determinación eclipsaba el terror. «Mateo, ven aquí», gritó Valeria, extendiendo su brazo. Mientras tanto, Isabela se enfrentaba a Rodrigo. Cada segundo era una eternidad. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz firme a pesar del caos. «¿Por qué te importa tanto un niño que no es tuyo?». «Porque él es un vínculo», dijo Rodrigo, su tono cambiando a una extraña mezcla de dolor y deseo. En sus ojos había algo más, un destello de locura. Isabela dio un paso atrás, su corazón latía con fuerza. «No permitiré que uses a Mateo». Mientras el mundo a su alrededor colapsaba, Isabela se lanzó hacia el pequeño. «Mateo, aquí». La figura de su hijo emergió entre las llamas, con sus grandes ojos buscando la seguridad de su madre. En un instante, ella lo atrajo hacia su pecho, ese abrazo que decía, «Estás a salvo». Justo cuando el peligro parecía inminente, una explosión sacudió el restaurante, envuelto en una nube de escombros y humo. Isabela sintió que todo se desmaterializaba. El pánico se apoderó de ella, pero su instinto maternal la impulsó a sostener a Mateo más fuerte. «Valeria, vamos», gritó arrastrando a su hermana hacia la salida. Rodrigo gritó, pero su voz se perdió entre los ecos del caos. «¡Regresen! ¡Nunca escaparás de mí!». En ese instante, una figura emergió del humo. Era Nicolás, su viejo amor, con una resolución que iluminaba la oscuridad. «Lárgate de aquí, Rodrigo», dijo con fuerza, protegiendo a Isabela y su hijo. La escena era como un torbellino, pero de alguna manera, el amor y la familia se unían en medio del horror. La salida estaba frente a ellos, pero el edificio se tambaleaba. «Salgan ya», gritó Nicolás. Isabela sintió que el tiempo se estiraba, pero con un empujón final, salió arrastrando a Mateo y a Valeria. Se lanzaron al suelo, justo cuando un trozo de techo se estrelló junto a ellos. El aire fresco golpeó su rostro, el mundo exterior iluminado por las luces de los vehículos de emergencia. Isabela miró atrás, el restaurante envuelto en llamas, pero el peso en su pecho había desaparecido. Se dio cuenta de que sus verdaderos lazos no eran los que pensaba. Había luchado para proteger a Mateo, y con eso había encontrado su verdadera fuerza.
Mateo observaba, y en sus ojos había un destello de amor que llenó su madre de esperanza. «Mamá, ¿estamos a salvo?» «Sí, cariño, siempre estaré aquí», prometió, abrazándolo con fuerza. Miró a Valeria y Nicolás, quienes también respiraban aliviados. Rodrigo y Javier quedarían atrás, atrapados en sus propias mentiras y locuras. La familia se redefinía, una nueva conexión forjándose en el fuego. Mientras se alejaban, Isabela supo que todo el sufrimiento había valido la pena por ese momento de felicidad. Pero, ¿qué vendría después? ¿Cuántas verdades más estaban ocultas? Ahora, todo lo que había creído se tambalearía una vez más. Y antes de que cierres este capítulo, no olvides que este es el momento para actuar. Tienes que suscribirte ya. Tu apoyo es vital para que sigamos trayendo historias exclusivas. Aplaste el botón de like ahora mismo, porque eso alimenta nuestro algoritmo y nos ayuda a crecer. Compártanlo instantáneamente. Mándalo a al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. ¿Quién más apareciera? ¿Qué secretos crees que quedarán por descubrir? Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.